Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Julián García, JuliTecno en todas mis redes sociales. Muchas personas me han preguntado en Instagram y en TikTok cómo hago para tener sombras en los iconos de mi iPhone. Les voy a acercar un poquito para que lo vean bien. Fíjense que todos los iconos tienen una sombra y fíjense que aquí también el dock tiene una forma diferente a la forma original como está en los iPhone. Pues les cuento que en este video les voy a explicar cómo hacerlo por medio de la aplicación Atajos de una manera súper fácil. Lo recomendable es hacerlo con fondos de pantalla de esta manera, fondos gradientes, fondos de un solo color, fondos claros, porque si lo vamos a hacer en esos fondos que tienen un montón de cosas, pues las sombras no se van a ver bien. Les recuerdo que se suscriban a mi canal, que dejen un like a este video, sus comentarios, que activen la campanita de notificaciones para que siempre estén actualizados cuando yo publique un nuevo video. Antes de comenzar, los invito a que veamos un breve mensaje de nuestro sponsor. Payoneer es una solución integral para empresas, freelancers y creadores de contenido como yo, que ofrecemos servicios a clientes de todo el mundo. Ya sea que trabajemos directamente con clientes internacionales o a través de marketplaces para freelancers como Fiverr u otras plataformas, Payoneer ofrece múltiples maneras para cobrar, recibir pagos y también para pagar a nuestros proveedores y colaboradores. Con Payoneer no vas a tener sorpresas porque las comisiones son bajas y además no hay costos ocultos. Podemos aceptar pagos en dólares, euros, libras esterlinas, yenes, dólares australianos, dólares canadienses y muchas otras monedas, como si tuviéramos cuentas bancarias locales. Si necesitamos recibir transferencias, en Payoneer tenemos datos de cuentas a nuestro nombre en mercados clave, como si tuviéramos cuentas bancarias en varios países del mundo. Fíjense que acá tengo una cuenta en Estados Unidos y otra en el Reino Unido. Si necesitamos solicitar un pago, Payoneer permite que nuestros clientes internacionales puedan pagarnos a través de un link usando su cuenta bancaria, débito directo o tarjetas de crédito. En resumidas cuentas, podemos llegar al mundo a través de un link. Cuando tengamos fondos en nuestra cuenta de Payoneer, los podemos transferir a nuestra cuenta bancaria local en moneda local y con tasas reducidas. Si necesitamos hacer pagos a nuestros proveedores y colaboradores, podemos usar el saldo disponible de nuestra cuenta Payoneer. Si el destinatario tiene cuenta o abre una nueva cuenta en Payoneer, la transferencia es gratis. Otra ventaja de Payoneer es que si tenemos un saldo mínimo de $100 en nuestra cuenta, podemos solicitar una tarjeta Mastercard que sirve a nivel global para hacer compras en cualquier establecimiento que admita Mastercard. Recuerden que crear una cuenta en Payoneer es totalmente gratis. Como les comentaba al comienzo, esto lo vamos a hacer con la aplicación Atajos. Y esto es una creación de un usuario de Twitter que yo sigo hace un montón de tiempo. Se llama Polifian. Estos son los créditos, lógicamente, para él. Y aquí en su perfil de Twitter encontramos su página, que es broank.com. Entonces nos vamos a ir para esa página en Safari, broank.com. Aquí encontramos la página principal de él. Y acá en la segunda parte vemos Shortcuts. Entonces debemos darle clic aquí en View para irnos a los atajos que nos interesan en este momento. Acá si bajamos vamos a encontrar Home Screen Creator, que es el atajo específico para hacerle sombras a los iconos. Entonces vamos a darle aquí en Get. Luego bajamos y le damos aquí en Download HSC, que significa Home Screen Creator. Entonces le vamos a dar clic aquí. Esto nos lleva a esta página. Acá nos sale Home Screen Creator y acá le vamos a dar agregar atajo. Ya lo tenemos aquí en la aplicación Atajos y lo que debemos hacer es lógicamente ejecutar por primera vez este atajo. El atajo identifica cuál es el iPhone que tenemos nosotros. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un iPhone 14 Pro. Si ustedes tienen un iPhone 13 Pro o un iPhone 13 Pro Max, el atajo automáticamente va a detectar el tamaño de la pantalla y va a descargar a la carpeta de iCloud, a la carpeta Shortcuts, específicamente una carpeta que se llama HSC, que vamos a ver enseguida. Entonces vamos a ejecutar el atajo, lo clicamos por primera vez. Aquí nos dice permitir que Home Screen se conecte a broank.com. Efectivamente le damos aquí en permitir. Luego nos dice Content Missing for iPhone 14 Pro. Esto quiere decir que no está creada la carpeta. A ustedes también les va a salir un mensaje similar. Fíjense que el atajo detectó que este es un iPhone 14 Pro. Le damos aquí en OK. Luego dice permitir que Home Screen se conecte a github.com. También le damos en permitir. Y él allí automáticamente está descargando la carpeta HSC, que va a quedar alojada internamente en la carpeta Shortcuts de nuestro iPhone. Ahí ya queda instalado. Le vamos a dar aquí en Select Photo.
voy a escoger una foto, un wallpaper. Por ejemplo, escojamos este. Acá nos dice permitir que Home Screen Creator guarde una foto en un archivo. Le vamos a dar permitir siempre y le damos aquí en listo. Luego acá nos sale Building Layout, o sea, si queremos crear un diseño. Aquí es donde viene la parte interesante, donde vamos a crear las sombras para los iconos. Le vamos a dar aquí en Yes, Add Elements. Le vamos a dar aquí permitir y acá nos lleva a iCloud, a la carpeta de iCloud. Vamos a iCloud Drive precisamente. Vamos a bajar y vamos a ingresar a la carpeta Shortcuts. Aquí vamos a encontrar la carpeta HSC que se acabó de descargar. HSC. Acá en Content le vamos a dar clic y aquí vamos a encontrar estas 4 carpetas. Docs es para ponerle la sombra al dock en la parte inferior. Iconos es para los iconos, para las sombras. Search es para esta barrita de búsqueda que nos aparece aquí abajo. Y widgets es cuando tenemos varios widgets en la pantalla y queremos ponerle sombra. Pero como nos vamos a centrar en las sombras de los iconos, nos vamos a ingresar aquí a esta carpeta Icons. Y acá hay múltiples formas de ponerle sombras a los iconos. Hay diferentes tipos de sombra. La que a mí por lo general me gusta y la que yo recomiendo es esta que se llama Shadow Depth. Le damos clic aquí y seleccionamos esta que dice All. Entonces le vamos a dar aquí en All. Aquí nos pregunta si queremos agregar otra capa. Yo le digo sí. Ahora me devuelvo acá, me devuelvo nuevamente y quedo nuevamente en la carpeta Content. Entonces ahora lo que voy a hacer es crearle el dock. Voy a ir aquí a Docs y quiero ponerle un fondo oscuro. Aquí encuentro Dark, le doy clic y fíjense que aquí ya queda el diseño de los iconos y del dock. Le voy a dar nuevamente aquí en listo. Me pregunta que si quiero agregar otra capa, pero considero que así ya queda bien. Ya ustedes pueden ir probando cómo van personalizando los fondos, es decir, las sombras de los iconos. Le voy a dar aquí en No, o sea, Save Layout para que guarde ese diseño. Le doy aquí en listo y fíjense que aquí ya me queda el fondo de pantalla que había escogido con las sombras en los iconos y con el dock. Le voy a dar aquí en listo. Si quiero agregar otra máscara, o sea, otra capa adicional, por ejemplo, una tarjeta aquí. Bueno, esto yo en realidad no lo he probado. Yo siempre le digo acá no, pero si ustedes quieren probar, pueden agregarle una tarjeta o agregar o esconder el notch. Pero como les digo, yo no lo hago, nunca lo he hecho. Le doy aquí en no. Le doy nuevamente en listo. Y acá ya me sale la opción de Preview, Set Wallpaper automático. Yo lo que hago regularmente es darle aquí en Save to Photos. Aquí nos dice permitir que el home screen guarde una foto y una imagen en un álbum de fotos. Le voy a decir permitir siempre. Y aquí ya le doy en Exit. Se cerró el atajo. Y ahora si me voy para fotos, me voy para la parte inferior. Fíjense que aquí tengo ya el fondo de pantalla que había creado con las sombras en los iconos con el dock. Ahora, para utilizar este fondo de pantalla con las sombras que acabamos de crear, nos debemos ir para configuración, nos vamos para fondo de pantalla, aquí nos vamos para la parte de la derecha donde dice personalizar, aquí vamos a tocar donde dice fotos, tocamos acá a la izquierda para escoger el álbum, vamos aquí a álbumes, nos vamos para recientes, seleccionamos el fondo de pantalla. Yo lo que hago siempre es que lo pellizco para que se ajuste, le damos aquí en listo y ya quedó nuestro fondo de pantalla. Le damos listo. Ya vieron pues cómo quedan los iconos. Miren, fíjense acá, ya quedaron los iconos con las sombras y el dock también quedó como queríamos, como lo personalizamos con el atajo. Es súper fácil. Los créditos para Polyfian en Twitter para que también lo sigan. Si quieren tener fondos de pantalla como estos en mi canal de Telegram, los invito a que se suscriban allí en t.me/julitecno. Por acá les dejo el enlace. Se pueden unir a mi canal de Telegram para que descarguen fondos de pantalla y ustedes mismos creen los fondos como les enseñé en este tutorial. Si les gustó este video, recuerden una manito arriba, dejar sus comentarios, suscribirse a mi canal y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.